Ok. Bueno, pues buenas tardes. Pues hoy vamos a iniciar el seminario Elide Gortari con una disertación en torno a la metodología de los programas de investigación científica de la CATOS. Y esta sesión va a ser presidida por el doctorante en Ciencias del Lenguaje Uri Márquez Mendoza. Con posterioridad también trabajaremos a través de la colaboración de Miguel, quien se encuentra en el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también por parte de Yael, quien es profesor en el Departamento de Física e investigador en el IPN y en la UNAM. Entonces, pues sin más, le damos paso a la exposición de Uri, y después las personas que conformamos el seminario daremos una pequeña reflexión y con posterioridad abremos la ronda de preguntas. Pues muchas gracias por su asistencia y empezaremos la exposición. Muchas gracias, estimado Uri. Sí, muchas gracias por la presentación y por la invitación al seminario Elide Gortari. En esta sesión lo que veremos será los dos primeros capítulos que presenta la CATOS como una metodología propia frente a otro tipo de metodologías, ya sea de cuño popperiano o no popperiano, y que en particular a él le parece importante, ¿no?, mostrar que hay una serie de conceptualizaciones y procedimientos racionales que fundamentan pues una construcción metodológica pertinente, adecuada y que explica, sobre todo con la ayuda de la historia, y esto lo señalaré más adelante, la importancia que tiene la historia. De hecho, aquí ya aparece en los epígrafes que coloqué, para la construcción de esta metodología de programas de investigación científica o lógicas de investigación. Bueno, como se podrá haber notado en la lectura del texto de la CATOS, se hace mucho hincapié en el aspecto metodológico, digamos, como un impasse entre lo que es la filosofía y los procedimientos científicos. Me parece que la CATOS es uno de los parteaguas, ¿no?, en el diseño de este tipo de metodologías, porque es una persona que se ubica en los dos polos, tanto en el polo de la ciencia, de la ciencia dura, es decir, de la matemática, como de la filosofía. Bueno, su doctorado en relación con la postura popperiana, ¿no? Popper fue su asesor. Y bueno, eso le permite cierta familiaridad, ¿no?, con la investigación y los procedimientos que se llevan a cabo en ciencia social y en humanidades, y con respecto a los que se llevan a cabo en física. Bueno, los epígrafes que aquí coloqué me parecieron pertinentes para resumir un poco esta postura que él trata de llevar a cabo. La primera es del Evangelio de Mateo, digo, sin querer rescatar, digamos, lo que es el, em, el pensamiento mítico que se podría encontrar en cualquier tipo de evangelio, ¿no? Lo que interesa aquí es más bien ver las características, ahora sí que un poco parafraseando al escritor Alfonso Reyes, las características de ese móvil universal que resumen la experiencia humana, pues en pequeñas frases, ¿no?, de uso popular o de uso corriente, eh, a través de de una experiencia histórica, ¿no? Entonces, bueno, esto plantea, como podrá verse también en el segundo epígrafe, la cuestión de la historia, de la ciencia, como aquí se señala, como máximo la historia de los preludios precientíficos de alguna historia futura de la ciencia. En el caso del primer epígrafe, hago alusión a la propuesta de la CATOS de su metacrítica y de la centralidad que tiene la historiografía, y el empezar por una crítica metodológica de lo que uno mismo propone para poder criticar las metodologías ajenas, ¿no? Y bueno, la segunda, en alusión a la condición histórica, como un procedimiento metodológico necesario para llevar a cabo esa metacrítica. Y bueno, esto nos ubica ya en el corazón del programa
de Lakatos, que es la importancia de la historiografía como un eje yo diría que praxeológico, porque no solamente es teórico, sino que también tiene implicaciones en la, pues en la regulación de los estatutos, no normativos, sino estatutos meramente teoréticos que elabora la metodología de los programas de investigación, ¿no? No la ciencia, sino los programas de investigación. Y bueno, en ese sentido, la historiografía es nodal para llevar a cabo esta metacrítica. Y una metacrítica que empieza con el mismo Lakatos, ¿no? Bueno, él señala que la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía y que la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. Es decir, que bueno, rescatando un poco también la vieja tradición de la historia de la filosofía como un eje nodal para la comprensión de las problemáticas filosóficas, yo diría que, y bueno, y también Lakatos, que la historia permite no solamente la comprensión de esos ejes filosóficos en cualquiera de sus ramificaciones, ¿no? Sino también en lo que tiene que ver con el aspecto metodológico y sobre todo científico. Y para Lakatos la importancia de la historia radica en que no se puede ver de una forma lineal como se ha visto, se ha trabajado hasta el año en el que publicó esta obra, sino como un aspecto dialéctico. Y él propone pensar la historia como campos de batalla teoréticos internos, y subrayo el concepto interno en oposición al concepto externo, porque también este, esto nos lleva a pensar el otro binomio que él maneja y que ha identificado a lo largo de los recorridos de la historia metodológica de estos programas de investigación, como es el caso de la racionalidad y la irracionalidad. En ese sentido, como buen popperiano, Lakatos rescata el programa racional, refundándolo, no desde el punto de vista meramente popperiano, sino partiendo de esa severa metacrítica, es decir, de una crítica fundada en la historia de la postura falsacionista, para proponer la suya, que es la del falsacionismo sofisticado. Es interesante porque aquí tenemos que ver que no niega la condición propuesta por Popper de una teoría falsacionista, sino que la mejora en base a esta consideración metacrítica. Y bueno, para él la condición racional está expresada en esto, ¿no? En una crítica filosófica a los fundamentos de las metodologías, de estas lógicas de investigación. Pero no se puede entender si no hay una historia que explique, una historia en el sentido, como decía, dialéctica, que explique la conformación de los postulados teóricos que se han llevado a cabo a lo largo de, a lo largo del desarrollo científico. Y bueno, no es una relación tampoco que coloque un par a nivel infra y otro supra, porque es una relación de símiles en las que ambas se complican. Es decir, tenemos un eje racional dado por la filosofía y un eje irracional que no es meramente histórico, sino, como él señala, sociopsicológico o social y psicológico, y que tampoco debe ser negado, ¿no? Porque digamos, si lo queremos ver desde un punto de vista material, metodologías beta operatorias que están del lado del sujeto operatorio y no solamente desde un aspecto meramente hermenéutico, ¿no? Es decir, interpretativo. Del otro lado tenemos la parte racional, es decir, los problemas internos que se llevan a cabo en la propia ciencia, ¿no? Lakatos, como señalaba al principio, pone como ejemplos las problemáticas que se han llevado a cabo en la física, porque para él son las que, bueno, son más familiares y las que le llevarían también a hacer una crítica más contundente a la posición popperiana, eh, porque Popper tampoco prescinde de la historia, pero la crítica que le hace Lakatos a Popper
es básicamente una crítica reduccionista, simplista, yo diría en muchos sentidos, de no querer ver el aspecto interno del desarrollo científico a través de los ejemplos que el mismo Popper propone, ¿no? Es decir, son ejemplos a modo y no ejemplos que muestran la consecución real de los objetivos científicos que en cada programa se trataron de llevar a cabo, ¿no? Es decir, no son éxitos completamente, ¿no? Tampoco son fracasos. Y eso es lo que él quiere resaltar, ¿no? Que en la posición de una historia dialéctica no se debe descartar pues ninguna postura teórica sea válida o no, ¿no? Y para ello, pues, desde el inicio, y como se propone aquí en el índice, con los títulos de ciencia y pseudociencia, la falsación y la metodología de los programas de investigación científica, nos propone 4 puntos a revisitar, planteándonos o teniendo en mente que la historia nos mostrará, en efecto, esta complejidad, esta relación dialéctica que se da entre racionalidad e irracionalidad de la ciencia, ¿no? En los momentos donde Lakatos siente que los programas de investigación científicos caen en la irracionalidad, y bueno, hasta la fecha, pensado en un sentido filosófico, él piensa que en esos momentos históricos de irracionalidad es cuando se necesita de este tipo de metodologías racionales, que son las que fundamentan pues los estatutos teoréticos, ¿no?, que señalaba. Es decir, el orden racional es un eje importantísimo en el programa de Lakatos, algo que lo diferencia pues de otros programas metodológicos a los que les va a pasar revista. Lo original también de la propuesta de él es que al recurrir a la historia no descarta. Esta es la visión que te proporciona también el tener de lado una metacrítica historiográfica, ¿no? No es un descarte simplemente de las posibilidades metodológicas que se hicieron en el pasado. Pensémoslo desde el siglo XVI, que son los ejemplos que él coloca hasta la actualidad, sino cada uno ha contribuido en parte al desarrollo metodológico que él propone. Y esto se puede expresar muy bien en el predicado, ¿no?, de sofisticado, ¿no?, de falsacionismo sofisticado que él trata de defender, y de los conceptos que él propone, ¿no?, como el caso de programas de investigación, sustituyendo el viejo término de teoría. Bueno, aquí tenemos en el índice los cuatro apartados que se van a trabajar, que son ciencia, y comienza con una pregunta que pues siempre ha estado presente a lo largo de la historia de estas metodologías, que es razón o religión, que podemos considerar como ciencia o pseudociencia. ¿Por qué este binomio se refleja siempre como una problemática para la filosofía de la ciencia? O sea, distinguir qué proposiciones válidas pueden ser consideradas como científicas y cuáles como pseudocientíficas. El segundo apartado es el del falibilismo contra la posición popperiana del programa falsacionista, que es un recorrido histórico igual por los posicionamientos del falsacionismo, lo que lo ha llevado a acuñar estos momentos del falsacionismo, momentos históricos, como sería el caso de un falsacionismo dogmático, un falsacionismo sofisticado o un falsacionismo ingenuo, ¿no? La tercera etapa que se propone aquí trabajar es una metodología de los grandes programas de investigación científica, incluido el suyo, que es con lo que concluye los programas de investigación científica en una relación histórica interesante de lo que él considera pues la solución más novedosa hasta ese momento, que es la popperiana, y bueno, hasta este momento, pues, como lo vamos a poder también ver en las siguientes diapositivas,
la propuesta de Popper es sumamente racional, o sea, no hay ningún, digamos, ningún descarte respecto a lo que él pueda proponer, pero sí es necesario verlo desde un punto de vista crítico, porque el caso es que cada metodología propone algo, pero también pasa por alto ciertas cuestiones que quedan sin resolver y que quedan en el campo de la irracionalidad. Y cuando quedan en el campo de lo irracional y no son descriptibles a través de la sistematización interna de los problemas propiamente científicos, entonces no estaríamos hablando propiamente de una metodología adecuada, ¿no? Y bueno, aquí contrapone esta posición con respecto a la de Kuhn. ¿Qué podríamos decir de Thomas Kuhn? Bueno, que es uno de los metodólogos más conocidos, sobre todo por su acuñación del término de paradigmas, ¿no? Para Lakatos, bueno, Lakatos es muy crítico con Kuhn. Sin embargo, de Kuhn y de toda esta tradición anglosajona, retoma la cuestión de la historia como el eje central para revisitar, como decía al principio, la cuestión de las metodologías. Si un acierto tiene Kuhn, es eso, ¿no? Recurrir a la historia de las metodologías. Otra cosa es que también tenga un eje irracional en el aspecto eh, en el aspecto de proponer conceptos que quedan pues sumamente ambiguos, como el caso de paradigma, o los propios desarrollos a través de sus ejemplos, pues, comenzando con el ejemplo de Galileo, hasta los ejemplos del siglo XX-XXI, donde en efecto todo es explicado como él dice, como dice Lakatos, desde un eje socio-psicológico, ¿no? Es decir, queda explicado, y cuando me refiero a un eje sociopsicológico, es decir, queda explicado a través de programas convencionalistas, un punto de vista convencionalista externo. Y aquí quiero subrayar la palabra externo en oposición a lo que les comentaba como los problemas internos generados por la propia ciencia, porque para Lakatos los problemas internos son racionales y desde ahí debe explicarse el desarrollo científico y el desarrollo metodológico que va a corregir todo, todos los aspectos de metodologías anteriores, ¿no? Con relación al eje irracional, que no es, bueno, que no debemos quedarnos con el concepto que propone el diccionario, ¿no? Para Lakatos, el eje irracional también, como les decía, opera a través de metodologías beta operatorias, pero que tiene que ver más con una condición propiamente no teórica, ¿no? Es decir, no del conjunto de proposiciones que la ciencia eh, pues otorga validez o no les otorga validez y que salen fuera de todo valor disciplinar, ¿no? Y en ese sentido, pues pensemos en la sociología, ¿no? En las propuestas de la sociología o de la psicología. Y bueno, esa es la postura que defiende Kuhn. Kuhn y bueno, otros metodólogos. Ya veremos cuáles. Dice en la introducción, ¿qué distingue el conocimiento de la superstición, la ideología o la pseudociencia? Bueno, la respuesta para Kuhn es el valor cognoscitivo de una teoría, que nada tiene que ver con su influencia psicológica, como les comentaba, lo cual no implica el descarte de ella, ¿no? Su valor científico depende solamente del apoyo objetivo que prestan los hechos a esa conjetura. Es decir, que para Lakatos hay un programa de investigación que se puede definir como un conjunto de leyes e hipótesis auxiliares, es decir, un anillo protector de teorías que por convencionalismo, y aquí viene reflejada el primer punto de vista histórico de este recorrido metodológico, que es el convencionalismo, que es aceptado o se da por aceptada la validez de datos o hechos que la comunidad considera son pertinentes, ¿no? Pero no se queda solamente en esa cuestión, ¿no? Porque esto nos llevaría al punto feblez, al punto débil de la metodología convencionalista, ¿no? Que es
que es en efecto el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces se trataría de una mera regulación, ¿no? Sino de que estaba acompañado, como se señala, con un conjunto heurístico, puede ser negativo o positivo, que siempre está acompañando el desarrollo metodológico de los programas de investigación. Es decir, no es solamente la mera convención, ¿no? Sino que un acto a priorístico de este eje convencionalista es la cuestión heurística positiva y negativa de todo programa de investigación, lo cual nos lleva a pensar también que esta propia heurística tiene su desarrollo histórico, ¿no? Lo que realmente importa, nos dice, son las predicciones dramáticas, inesperadas, grandiosas. Sin unas pocas de estas son suficientes para decidir el desenlace. Pero con predicciones dramáticas, inesperadas y grandiosas, quiere decir el conjunto histórico de anomalías que ha presentado, pues toda teoría que emerge y que no emerge, es decir, una teoría anterior a ella. En este caso, si no presenta alguna refutación, tiene que presentar anomalías, y por eso Lakatos considera que la posición popperiana es la adecuada, o el culmen de toda esta historia de metodologías para explicar el desarrollo científico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo programa de investigación científica va a tener anomalías. Anomalías que necesariamente tienen que, en su seno, en el programa de su lógica de investigación, llevan su refutación, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones clave para él, esto, que tiene que ver con la historia de los métodos científicos, es que se debe prestar atención a no solamente a las proposiciones fácticas que propone la ciencia positiva, sino también a las consideraciones metafísicas que se han hecho, lo cual implica ser también crítico con ellas, ¿no? Para muchas metodologías esto para nada tiene un carácter científico, ¿no? Sino es pseudocientífico. Pero Lakatos en su recorrido histórico y en su mirada metacrítica ha visto que las proposiciones metafísicas muchas veces conllevan un trasvase en la emergencia de estas teorías que son inesperadas, ¿no? Y bueno, dice, hoy es posible demostrar con facilidad que no se puede derivar válidamente una ley de la naturaleza a partir de un número finito de hechos. Pero la realidad es que aún podemos leer afirmaciones en el sentido de que las teorías científicas son probadas por los hechos. Entonces, él hace la pregunta, ¿a qué se debe esa obstinada oposición a la lógica elemental? No, las críticas importantes son siempre constructivas. Por tanto, un programa heurístico positivo siempre tendrá prioridad sobre un programa heurístico negativo. ¿Por qué? Porque es constructivo, sin dejar de ser crítico, ¿no? No hay refutaciones sin una teoría mejor, cosa que Popper no había previsto, porque él, si bien abogaba por la cuestión de falsear las teorías y proponer que cada teoría debe conllevar eh, pues una predicción de esos datos en sí, y no solamente la refutación, no prevía esta cuestión del carácter meramente constructivo que tenía el desarrollo científico, y no solamente el carácter crítico que tiene toda la metodología científica. Ahora bien, si nos detenemos aquí a pensar solamente en la metodología popperiana, pues no podríamos comprender, ¿no?, todo lo que está proponiendo Lakatos. Por eso es que él va a recurrir a hacer una revisión, como les decía al principio, metodológica de todo lo que se ha hecho, empezando con las posiciones justificacionistas que se basan en los factores empiristas, ¿no? Es decir, el método inductivista. Y nos ofrece también a lo largo de este recorrido unos criterios de comprobación que obviamente están
están anclados en coordenadas específicas de la posición metodológica que cada científico ha adoptado a lo largo de la historia del desarrollo teórico, ¿no? Bueno, nos propone primero el probabilismo, el caso de los lógicos inductivos que suministraron en el siglo XX una respuesta a esta pregunta. El posicionamiento inductivista o lógica inductiva, que trató de definir las probabilidades de diferentes teorías según la evidencia total disponible. Sin embargo, Popper defendió que la probabilidad matemática de todas las teorías científicas o pseudocientíficas para cualquier magnitud de evidencia es cero. Un punto de vista que Lakatos comparte y, bueno, al cual considera o añade, justificando, digamos, de alguna manera la postura falsacionista de Popper como un punto racional frente al desarrollo metodológico. Y nos dice, una teoría puede ser científica incluso si no cuenta ni con las sombras de una evidencia favorable y puede ser pseudocientífica, aunque toda la evidencia disponible le sea favorable. Es decir, es el punto de vista dialéctico, ¿no? Esto es el carácter científico o no científico de una teoría que puede ser determinada con independencia de los hechos. Una teoría científica, si podemos especificar, dice, por adelantado un experimento crucial o una observación, un aspecto sumamente popperiano que podría falsear una teoría, ¿no? Partiendo de este punto de vista, entonces el falsacionismo es un programa de investigación pertinente y adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos otorga una respuesta válida para lo que podemos considerar como científico o pseudocientífico. Entonces entramos en materia, ¿no? Señala respecto a esta pregunta, ¿la ciencia, razón o religión? Bueno, vimos que para Kuhn se tratarían de cambios de paradigmas que caerían en la explicación meramente psicológico-social de la investigación. Es decir, en algún momento de la historia metodológica, este posicionamiento de Kuhn, que recordemos se desarrolla en los 60s, tendría alguna continuidad con respecto a las propuestas del falsacionismo ingenuo, o sea, de la metodología proto metodológica popperiana de su propuesta, ¿no? Que se puede entender desde dos puntos de vista y que estos a su vez nos remiten a, pues a la historia de las metodologías de siglos anteriores, ¿no? El caso de los justificacionistas, que para los justificacionistas una proposición será científica si cuenta con una prueba, o para los probabilistas, ya no nos ubicamos en los siglos pasados, sino en el siglo XX, que consiste en expresar solamente teorías muy probables o incluso en especificar para cada teoría científica la evidencia y la probabilidad de la teoría a la luz de la evidencia. Bueno, un falsacionista ingenuo tomaría de ambas propuestas metodológicas esto, que podría entenderse como contraevidencia empírica, lo cual implica la insostenibilidad metodológica. Y para Lakatos esto se divide en tres puntos: una frontera natural o psicológica entre las proposiciones teóricas y especulativas por una parte, y las proposiciones fácticas u observacionales por otra. En segundo punto, una proposición que satisface el criterio psicológico de ser fáctica u observacional. Entonces es cierta, pero se puede decir que ha sido probada por los hechos. A él le va a llamar tesis de la doctrina de prueba observacional o experimental, lo cual va a involucrar también el concepto que más adelante veremos de teorías observacionales ligada al desarrollo técnico. Y tercero, solo son científicas las teorías que excluyen ciertos acontecimientos observables y que por ello pueden ser refutadas por los hechos. Todo lo cual nos lleva a pensar que en efecto el falsacionismo ingenuo es una forma de falsacionismo dogmático. Por tanto, ninguna proposición fáctica puede nunca ser probada mediante un experimento. Para el falsacionismo dogmático es esto, ¿no? Un resumen de las posiciones justificacionistas junto con las probabilísticas desarrolladas en el 20, pero que se fundamentan básicamente en un punto de vista meramente inductivista y empirista.
Es decir, las proposiciones solo pueden ser derivadas a partir de otras proposiciones, no a partir de los hechos, y no se pueden probar enunciados mediante experiencias. Algunas teorías científicas se interpretan normalmente como si incorporaran una cláusula ceteris paribus. En tales casos, lo que puede ser refutado es una teoría científica con esta cláusula, pero tal refutación no tiene consecuencias para la teoría que se contrasta, ¿no? Porque, dice Lakatos, sustituyendo la cláusula ceteris paribus por otra distinta, siempre es posible retener la teoría específica, cualquiera que sea el resultado de la contrastación, ¿no? Y esto nos lleva también al punto de vista falibilista, expresado de manera crítica con respecto a las posturas justificacionistas y basadas en las condiciones inductivistas, que es que las proposiciones fácticas no pueden ser probadas y entonces son falibles. Si son falibles, entonces los conflictos entre las teorías y las proposiciones fácticas no son falsaciones, sino simples inconsistencias. Y señala como un punto central, nuestra imaginación puede desempeñar un papel más importante en la formulación de teorías que en la formulación de proposiciones fácticas, pero ambas son falibles. Por tanto, no podemos probar las teorías y tampoco podemos refutarlas. La demarcación entre unas teorías débiles, carentes de prueba y una base empírica sólida y probada es inexistente, y todas las proposiciones de la ciencia son teóricas e inevitablemente falibles. O sea, lo que estamos viendo aquí es el desarrollo desde un falibilismo ingenuo dogmático ahora a una posición radical, ¿no? Que desemboca en otro tipo de metodologías con las cuales Lakatos, al igual que con la de Popper, es crítico y que sin embargo rescata puntos importantísimos para el programa que él quiere desarrollar. Se puede decir que una proposición es científica solo si se trata de expresar un conocimiento causa, ¿no? Es decir, lleva una cadena casuística para este punto de vista falibilista, ¿no? Para resumir, los justificacionistas clásicos solo admitían teorías probadas. Los justificacionistas neoclásicos, teorías probables, ubicados obviamente en coordenadas temporales distintas, ¿no? Pero que por constituir una historia dialéctica, se presenta metodológicamente en el desarrollo de los programas de investigación. Los falsacionistas dogmáticos comprendieron que en ambos casos ninguna teoría resultaba admisible y decidieron aceptar teorías si estas son refutables. Estas refutables mediante un número finito de observaciones. Pero incluso si existieran tales teorías refutables, aquellas que pueden ser contradichas por un número finito de hechos observables aún permanecerían desde un punto de vista lógico demasiado cerca de la base empírica. Y la primera observación que rescata Lakatos de todo esto es que pese a que ha habido críticas fundamentales en los desarrollos metodológicos anteriores que han permitido la emergencia de la postura popperiana, del falsacionismo, como el culmen metodológico racional de todo, todas están, como conclusión, todas están demasiado cerca de una base empírica, es decir, de una base meramente inductivista, insuperable, ¿no? Y para Lakatos esto nos llevaría a ubicarnos ya en el límite de lo que es el desarrollo racional metodológico, no teórico, ¿no? Sino metodológico. A un paso de estar ya en lo que es la irracionalidad, es decir, lo que explicaba al principio, y que desemboca en los 60, ¿no? Con la postura de los cambios de paradigmas de Kuhn. Cosa que para él le resulta, no le resulta adecuado metodológicamente hablando, ¿no? Y no es adecuado porque justamente no puede ser explicado desde un programa racional interno. Y esto es lo que él quiere hacer, ¿no? Bueno, continuando con esto, hay más desarrollo metodológico, como es el caso de las posturas falsacionistas metodológicas, que desembocan en el convencionalismo, muy cerca de la postura popperiana. Tras un periodo considerable de éxito empírico inicial, los científicos pueden decidir no permitir que la teoría sea refutada. Esta es básicamente la postura convencionalista. Una vez adoptada esta decisión, solucionan o disuelven las anomalías aparentes mediante hipótesis auxiliares
u otras estratagemas convencionalistas. Y esto desemboca también a su vez en otras ramificaciones de estas posturas, como es el caso del convencionalismo revolucionario, en la postura de Durkheim, el simplismo de Durkheim, el falsacionismo metodológico de Popper, y me parece que es el convencionalismo, aquí no lo señalo, pero es el convencionalismo también dogmático. La teoría del conocimiento, por tanto, es para la Catos activa. Las activas defienden que no podemos leer el libro de la naturaleza sin actividad mental, sin interpretarlo según nuestras teorías y expectativas. Y esto es lo que va a rescatar dentro de su programa de investigación, de las lógicas de investigación, el reconocimiento de la potencia activa de las teorías de conocimiento, pero explicadas desde, como señalaba, desde la racionalidad de las propias metodologías y de los propios desarrollos científicos, que se han llevado a cabo no de manera externa, sino irracional, sino en la conclusión, en el campo de batalla, entre ver que se presenta en efecto una anomalía para una proposición en específico, pero que esa anomalía ya está presente en teorías pasadas, ¿no? Bueno, la posición de Durkheim sería, cuanto más se perfecciona una teoría, tanto más aprendemos que el orden lógico en que ésta dispone, las leyes experimentales, es el reflejo de un orden ontológico. Es completamente irracional, ¿no? Nuestro convencionalista revolucionario popperiano o falsacionista metodológico hace irrefutables por fiat, es decir, por mera convención, algunos enunciados espaciotemporales singulares que se distinguen por el hecho de que existen en la época una técnica relevante, tal que cualquiera que la aprenda será capaz de decir que el enunciado es aceptable. Esa es la postura convencionalista revolucionaria o radical, ¿no? Sin embargo, aquí hay que añadir, ¿no? que no se puede descartar todo lo que está proponiendo la postura convencionalista, y para la Catos el rescate, si bien como señalaba es a partir de este programa interno, también va a ser en relación a la postura popperiana, a la postura falsacionista. ¿Por qué? Porque constituye un culmen de todos estos desarrollos histórico-metodológicos. La necesidad de adoptar decisiones, por tanto, para separar la teoría que se contrasta del conocimiento fundamental no problemático, es un rasgo característico de esta clase de falsacionismo metodológico. Es decir, en general consideramos como decisiva una falsación intersubjetivamente contrastable, una evaluación corroborada realizada posteriormente y que puede sustituir en grado positivo de corroboración por otro negativo, pero no viceversa. Es decir, los programas de investigación conllevan, como señalaba, repito, en su seno no solamente la reputación, la capacidad prospectiva de sus datos, sino también una heurística y un anillo protector de hipótesis y un conjunto de anomalías. El falsacionista metodológico separa el rechazo y la refutación, que habían sido unidos por el falsacionista dogmático. Hasta ahorita lo que estoy haciendo es meramente el recuento de lo que la Catos presenta, repito, en el índice del primer capítulo, ¿no? Si queremos ver la postura más, bueno, la postura central de la Catos, sería hasta el segundo apartado, donde él ya sistematiza toda esta cuestión. Aquí lo importante es ver cómo se da el estado histórico en su proceso dialéctico de conformación de pugnas, de proposiciones al interior del propio desarrollo lógico y científico, para poder, justo al final de este capítulo, sugerirnos su propuesta de falsacionismo sofisticado. Bueno, continúo. El falsacionismo metodológico está en apuro serio cuando tiene que decidir dónde trazar la demarcación, aunque solo sea en un contexto bien definido, entre lo que es problemático y lo que no lo es. Es decir, adoptar una decisión sobre las cláusulas que él considera ceteris paribus, cuando tiene que promocionar a la categoría de experimento crucial, uno entre cientos de fenómenos anómalos, y decidir que en tal caso el experimento fue controlado.
Y pone entre paréntesis, es el problema del experimento controlado, que puede decirse que no es sino el problema de disponer de las condiciones experimentales de forma que se minimicen los riesgos involucrados en tales decisiones, ¿no? Es decir, nuestra exposición muestra claramente la complejidad de las decisiones requeridas para definir el contenido empírico de una teoría. Este es el conjunto de sus falsadores potenciales. El contenido empírico depende de nuestra decisión sobre cuáles son nuestras teorías observacionales y qué anomalias han de ser promovidas a la categoría de contraejemplos. Primer punto de encuentro entre la postura falsacionista y el convencionalismo, ¿no? Sin embargo, la historia de la ciencia sugiere, dice Lakatos, que en primera las contrastaciones son como mínimo enfrentamientos trilaterales entre teorías rivales y experimentos. Y dos, algunos de los experimentos más interesantes originan prima facie una confirmación en lugar de una falsación. ¿Y qué es lo que sucede cuando ocurre este tipo de cosas? Una confirmación y una falsación. Se descarta una, como piensa Kuhn, se descarta una y ocurre que emerge un paradigma y lo sustituye, no. Porque esa sería la posterior racional, ¿no? Lo que ocurre es que se mantienen las dos. Y es interesante, ¿no? Porque pese a que se ha demostrado que una es insostenible, sigue operando en los márgenes, que son bastante amplios, de las teorías vigentes de cualquier campo disciplinar, ¿no? Aquí tenemos también lo que es la cuestión del falsacionismo sofisticado. Ahora sí, ya aterrizando en su programa, para él el falsacionista sofisticado es una teoría aceptable o científica solo si tiene un exceso de contenido empírico corroborado con relación a su predecesor o rival. Es decir, un conjunto de anomalías que no quedan explicadas a través de datos que están presentes en la propia teoría. Esta es una condición, ¿no? Pero recordemos que no solamente nos quedamos con la parte sofisticada, ¿no? Sino falsacionista, ya propuesta por Popper, lo que les leía anteriormente. Es decir, las otras condiciones que debe cumplir, ¿no? Para hacer una, una proposición científica. Solo si conduce al descubrimiento, continúo, esto es, solo si conduce al descubrimiento de hechos nuevos. Por tanto, se puede expresar en la siguiente cuestión. Para Lakatos es que si una teoría subindicial tiene un exceso de contenido empírico con relación a una teoría, esto es, predice hechos nuevos, improbables o incluso excluidos por esta teoría indicial. Dos, esta teoría indicial explica el éxito previo de la teoría, esto es, todo el contenido no refutado de esta teoría que está incluido dentro de los límites del error observacional en el contenido de esa teoría indicial. Y tres, una parte del exceso del contenido de esa teoría indicial resulta corroborado, ¿no? Básicamente, esto es el resumen de la posición que Lakatos encuentra como racional y que debe ser el eje de explicación no solo de las historias metodológicas que él ha pasado a través de ejemplos, ¿no? En este capítulo, ¿no? Sino como una propuesta metodológica que corrige en momentos cruciales el aspecto irracional o el estancamiento en el desarrollo científico, ¿no? Por tanto, el falsacionismo sofisticado transforma así el problema de cómo evaluar las teorías en el problema de cómo evaluar las series de teorías. Y es una cuestión interesante que no había visto Popper también, porque le añades una condición pluralista al desarrollo racional interno, ¿no? No estamos pensando solamente en un desarrollo lineal, como señalaba al principio, monoteorético, sino pluriteorético, en el que un conjunto no solamente es el anillo protector de hipótesis que están alrededor de una teoría, sino también el conjunto de teorías rivales que están en ese momento coordinadas con esa teoría, ¿no? Y no solamente teorías rivales, ¿no? Sino también teorías que pueden ser similares o que emergen en ese momento, ¿no? Se puede decir que es científica o no una serie de teorías y no una teoría aislada. El primer punto, ¿no? Que el pluralismo te aporta. No solamente es la condición falseable, ¿no? Sino el hecho de que hay condiciones, y hablo en plural, condiciones falseables,
de todas estas teorías, las que aportan ese carácter científico, ¿no? Aquí ya de entrada Lakatos resolvió la cuestión central de qué es considerar algo científico o pseudocientífico, en crítica también con la posición popperiana, ¿no? Y no solamente, como decía, una teoría aislada, aplicar el término científico a una teoría única equivale a equivocar las categorías. El cambio de problemática desde el falsacionismo ingenuo al sofisticado involucra una dificultad semántica que, bueno, entra dentro del terreno del lenguaje. Y para el falsacionista ingenuo, una refutación es un resultado experimental que, en virtud de sus decisiones, se hace que entre en conflicto con la teoría objeto de contrastación. Pero, según el falsacionista sofisticado, no se deben adoptar tales decisiones antes de que el supuesto caso refutado no se haya convertido en el ejemplo confirmador de otra teoría mejor. Y esto solamente se llega a cabo retomando la postura convencionalista basada no en no solamente, como decía Popper, en una disposición de una élite científica que decide qué proposiciones han sido válidas y cuáles pueden ser válidas para llevar a cabo esa prospección, ¿no? Teorética de esa teoría que va a sustituir a otra, ¿no? Sino como una decisión que ocurre dada por la propia lógica interna de la teoría, es decir, es progresiva, no es como la vio ni Popper ni Kuhn, como un salto metodológico, porque aquí no hay saltos metodológicos, sino progresiones metodológicas que hasta la fecha, y por eso lo ponía yo, entre comillas, ¿no? Hasta eso de hasta la fecha, porque los cambios y la historia y la sistematización de estas metodologías, bien puede valer como algo actual, ¿no? Y este es un aporte también de Lakatos, ¿no? Que al ver al considerar la condición metacrítico-historiográfica, no niegas, como decía, cada estadio histórico, otorgándole un momento de superación y otro momento pues de no movilidad, ¿no? Para Lakatos no es así, ¿no? Para Lakatos cada metodología en su momento revolucionó, transformó ciertos aspectos metodológicos, pero, y bueno, con ello también conllevaba también su propia refutación, pero lo importante no es que lo ubiquemos históricamente así, ¿no? O sea, de manera lineal, sino que veamos que cada uno de esos aspectos metodológicos todavía sigue siendo válido hasta este momento, pese a que existan condiciones para afirmar que hay metodologías superiores o mejor detalladas con respecto a otras, ¿no? Tal es el caso de la que proponen, ¿no? Esta del falsacionismo sofisticado. Por eso, para Lakatos, y bueno, esta es una observación que añado, la historia no es estática, ¿no? Tampoco es una mera cuestión singular, ¿no? En la que se puede hablar de individuación teórica a nivel metodológico, ¿no? Sino una cuestión pluralista, pero que en efecto se presenta hasta este momento, ¿no? En pugna, o sea, dialécticamente, trayendo a colación todas las teorías que han sido ya refutadas, pero que en cualquier momento pueden, por las condiciones que presentan metodológicamente, apuntando, es decir, a las anomalías que cada una metodología tiene, ser rebasadas, ser transformadas y emerger una metodología que complejiza aún más esta cuestión del falsacionismo sofisticado, ¿no? Es decir, para el falsacionismo sofisticado, aprender acerca de una teoría es fundamentalmente aprender qué nuevos hechos anticipó. Siguiendo la postura popperiana, no eliminamos una teoría sintácticamente, ¿sí? Por metafísica, porque entra en conflicto con una teoría científica bien corroborada, como sugiere el falsacionismo ingenuo. Es decir, las primeras prototeorías que diga protometodologías popperianas, ¿no?
sino que las eliminamos a largo plazo, es decir, progresivamente, y esa progresión que hasta la fecha está, produce un cambio regresivo, y si hay una metafísica rival y superior para sustituirla, pues lo va a hacer, ¿no? Y ese es el caso que se aplicaría también como crítica para la propia metodología falsacionista sofisticada, ¿no? La metodología, por tanto, la metodología de un programa de investigación con un núcleo metafísico no difiere de la metodología de otro notado de un núcleo refutable, excepto tal vez por la que se refiere al nivel lógico de las inconsistencias que son la fuerza motriz del programa, que bueno, lo veremos más adelante. La elección racional de la forma lógica de una teoría depende del estado de nuestro conocimiento. Por tanto, nos encontramos frente a un modelo pluralista, es decir, una teoría interpretativa explicativa. En la primera etapa de cualquier crítica seria, dice Lakatos, de una teoría científica es reconstruir y mejorar su articulación lógico-deductiva. El problema entonces no radica en decir cuándo debemos retener una teoría a la vista de ciertos hechos conocidos y cuándo debemos actuar al revés, que sería también la cuestión de las críticas regresivas a los planteamientos científicos de un problema dado, ¿no? En un momento, o en una coordenada espaciotemporal específica, ¿no? Sino pensarlo también de manera progresiva, ¿no? En su pluralidad. Es el caso del problema que no radica en decir qué debemos hacer cuando las teorías entran en conflicto con los hechos, ¿no? Depende de nuestra decisión metodológica el que una proposición constituya un hecho o una teoría en el contexto de una contrastación. Y aquí rescata las primeras posiciones justificacionistas basadas en esto, en lo que él comenta como base empírica de una teoría que es una noción monoteorética y que está relacionada con una estructura deductiva monoteorética, frente a la conclusión de métodos inductivistas. Sin descartar esos métodos inductivistas, hay que, dice Lakatos, pensar también en estas articulaciones de métodos deductivos. Por lo que podemos ver, es un método, como les decía, complejo, dialéctico, en el que no puede haber ningún descarte de nada, y sin embargo, sí hay refutaciones y consideraciones de avance en esa progresión metodológica, que es el punto de vista pues, de Lakatos, ¿no? Que nos quiere dar que nos quiere mostrar como este programa de lógica de investigación adecuada, ¿no? Sí, el problema es decidir qué teoría vamos a considerar como teoría interpretativa suministradora de los hechos sólidos y cuál como teoría explicativa que los explica tentativamente. O sea, la crítica no supone la existencia de una estructura deductiva enteramente articulada, sino que la recrea. Tanto la inconsistencia proclamada por la naturaleza, que era el caso, por ejemplo, para los justificacionistas, en una metodología pluralista adopta la forma de un enunciado fáctico, formulado de acuerdo con una de las teorías involucradas que pretendemos que ha sido pronunciada por la naturaleza y que cuando es añadido a nuestras teorías propuestas suministra un sistema inconsistente. Y por naturaleza se pone entre comillas porque aquí entra el nivel del campo semántico en la formulación de las proposiciones metafísicas, que es verlo como un ejercicio de las metodologías beta operatorias, es decir, el nivel lógico que tiene un enunciado fáctico al interior de un programa de investigación, en donde hay una contrastación de lo que se propone, pongamos por caso un programa en específico con respecto a la realidad, ¿no? Y no es que la realidad le contradiga, ¿no? Sino que es el mismo desarrollo de los datos presentados a través de esa propuesta teórica y su refutación, recordemos lo del falsacionismo pomperiano, lo que conlleva al desarrollo, a la aceptación de esa teoría, ¿no? Con respecto a las que le están acompañando, ¿no? Sin negarlas, ¿no? Bueno, negándolas, pero sin descartarlas, ¿no? Se debe, bueno, por tanto, en la cuestión de teoría se debe intentar sustituir primero una, después la otra, y después posiblemente ambas, y optar por aquellas nuevas estructuras que suministren el mayor incremento de contenido corroborado.
y que suministra el cambio más progresivo de problemática. Así, uno de los aspectos cruciales del falsacionismo sofisticado es que sustituye el concepto de teoría como concepto básico de la lógica de investigación por el concepto de serie de teorías. Es decir, el punto de vista singular por el plural, y que ha de ser evaluado como científico o pseudocientífico, y que es una asociación de teorías y no una teoría dada. Lo cual encuentro también sumamente sugerente, yo, bueno, en mi caso, porque hay inclusive algunos puntos en común con otro tipo de posturas filosóficas que, bueno, uno podría revisitar también la historia de la filosofía y ver que no solamente es la defensa, como aquí hace Lakatos, de los sistemas racionales al interior de las lógicas de, este, de las lógicas de estos programas de investigación, sino también de los desarrollos ontológicos, lógicos y nociológicos que se dan, que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, uno de esos me parece que es y en los que hay cierta similitud, por cierto, es el caso de la progresión, de recurrir, de la progresión y la regresión de teorías, el desarrollo lento en el cambio de una teoría por otra, eh, o la propia evaluación, ¿no? La propia evaluación de estas lógicas de investigación, como él dice, ¿no? En una pluralidad y no en una singularidad, ¿no? Tal sería el caso, por ejemplo, de una postura materialista, ¿no? Y aquí hay un paralelismo interesante, ¿no? ¿Qué es, bueno, la pregunta, ¿qué es entonces la contraevidencia para esta postura que este, que él muestra? Es la contraevidencia de una teoría 1, sería el caso de corroboración para una teoría 2, que o bien es inconsistente o independiente de esa teoría 1, a condición de que una teoría 2 sea una teoría que explique satisfactoriamente el éxito empírico de la teoría 1. Esto muestra que la contraevidencia crucial o los experimentos cruciales solo pueden reconocerse como tales entre la plétora de anomalías retrospectivamente en la luz de algunas teorías superadoras. Por tanto, el elemento crucial en la falsación es si la nueva teoría ofrece alguna información nueva comparada con su predecesora, y si una parte de este exceso de información está corroborada. Bueno, ya pasamos al capítulo de las metodologías de programas de investigación científica, que es básicamente el resumen de todo esto. Bueno, él atiende a esta continuidad metodológica plural, que es en efecto histórica, histórica no superada, es decir, en continua pugna, y el reconocimiento de que la materia aquí de la ciencia es la historia de los programas de investigación en lugar de ser la historia de las teorías, y que puede por ello entenderse como una defensa parcial del punto de vista según el cual la historia de la ciencia es la historia de los marcos conceptuales o de los lenguajes científicos. Todos los programas de investigación científica pueden ser caracterizados por su núcleo firme, es decir, hay una heurística negativa del programa que impide que apliquemos el modus tollens popperiano a este núcleo firme. Y un programa de investigación tiene éxito si ello conduce a un cambio progresivo de problemática. Es decir, si fracasa y si conduce a un cambio regresivo, entonces estamos frente a esta heurística negativa. En cambio, bueno, continuo con esto. La idea de una heurística negativa en un programa de investigación científica racionaliza en gran medida el convencionalismo clásico, pero también racionalmente es posible decidir que no se permitirá que las refutaciones transmitan la falsedad al núcleo firme, mientras aumenta el contenido empírico corroborado del cinturón protector de hipótesis auxiliares, para el caso de la heurística negativa, ¿no? En cambio, para la heurística positiva es la construcción del cinturón protector, o sea, que consiste en un conjunto parcialmente estructurado de sugerencias o pistas sobre cómo cambiar y desarrollar las versiones refutables del programa de investigación, sobre cómo modificar y complicar este cinturón protector refutable. Él considera que el desarrollo pues, constructivo de las teorías de los programas de investigación está en relación a esta heurística positiva. Es decir, es un modelo, es un conjunto de condiciones iniciales o posiblemente en conjunción con algunas teorías observacionales, del que se sabe que debe ser sustituido en el desarrollo ulterior del programa, e incluso como debe ser sustituido, ¿no?
Nuestras consideraciones muestran que la heurística positiva avanza casi sin tener en cuenta las refutaciones, y puede parecer que son las verificaciones y no las refutaciones las que suministran los puntos de contacto con la realidad. Es decir, una verificación es una corroboración del exceso del contenido del programa en expansión, que presenta anomalías, como señalaba. Pero naturalmente una verificación no verifica un programa, solo muestra ese poder heurístico positivo, ¿no? Es decir, no hay ningún descarte. Hay una superación, una negación, pero no un descarte. Más aún, sucede en ocasiones que cuando un programa de investigación entra en una fase regresiva, una pequeña revolución, un cambio creativo de su heurística positiva, puede impulsarlo de nuevo hacia adelante. Por ello, es mejor separar el centro firme de los principios metafísicos más flexibles que expresan la heurística positiva. Realmente algunos de los programas de investigación más importantes de la historia de la ciencia estaban injertados en programas más antiguos con relación a los cuales eran claramente inconsistentes. Por ejemplo, la astronomía copernicana estaba injertada en la física aristotélica, ¿no? Y el programa de Bohr en la de Maxwell. Lo cual también nos lleva a pensar en el concepto de emergencia, que es el que he estado empleando en la presentación, porque emergencia no es que se niegue la condición de aparición de esa teoría en su novedad racional, ¿no? Sino que ya, como señala aquí, está injertada en otros programas anteriores, pero no son esos programas anteriores, ¿no? En lo que respecta a esta autonomía relativa de la ciencia teórica, nos dice que la metodología y los programas de investigación científica explican esa autonomía de la ciencia teórica, un hecho histórico cuya racionalidad no puede ser explicada por los primeros falsacionistas, y donde la selección racional de problemas que realizan los científicos que trabajan en programas de investigación importantes está determinada por esa heurística positiva del programa y no por las anomalías psicológicamente embarazosas. Una de las cuestiones más importantes que se aprenden al estudiar programas de investigación es que hay un número relativamente pequeño de experimentos que sean relativamente importantes. O sea, la orientación heurística que recibe el físico teórico de las contrastaciones y de las refutaciones es normalmente tan trivial que la contrastación a gran escala, incluso el preocuparse demasiado por los datos ya disponibles, puede resultar una pérdida de tiempo. Y aquí también Lakatos señalaba que en efecto si había una cuestión importante, ¿no? Cuando dicen los programas de investigación, un número relativamente pequeño de experimentos que realmente son importantes. Ese número de experimentos no, en la realidad histórica del desarrollo de estas lógicas, se presentan así. ¿Por qué? Porque la propia racionalidad interna muestra que son pocos los importantes, pero no significa que los que se descartaron no puedan serlo, ¿no? Por eso hablo también en presente, ¿no? Esa es la importancia de su punto de vista histórico, no se ancla en el pasado, sino también recurre a las coordenadas espaciotemporales del presente para incluir esta cuestión de que el descarte de algo no implica su abolición completa, ¿no? Sino que también la posibilidad de su emergencia a través de del falsacionismo, de la refutación de su propia, demostrar que en efecto hay una refutación de lo que se propone, pero también una capacidad prospectiva para, para adelantar lo que está proponiendo su propia teoría, ¿no? Por tanto, la dialéctica de los programas de investigación no es necesariamente una serie alternante de conjeturas especulativas y refutaciones empíricas, es decir, la interacción entre el desarrollo del programa y los frenos empíricos, que pueden ser muy diversa, y la pauta que se cumple en la realidad solo depende de accidentes históricos, ¿no? Nunca se debe permitir que un programa de investigación se convierta en una Weltanschauung, es decir, en un canon del rigor científico que se erige en árbitro entre la explicación y la no explicación, del mismo modo que el rigor matemático se erige como árbitro entre la prueba y la no prueba. Desgraciadamente, esta es la postura que defiende Kuhn. Realmente lo que él llama ciencia normal no es sino un programa de investigación que ha obtenido un monopolio, pero de hecho los programas de investigación pocas veces han conseguido un monopolio completo. Es decir, el criterio de poder heurístico depende fundamentalmente del significado que atribuyamos a la expresión novedad fáctica. Sí, la novedad de una proposición fáctica solo puede apreciarse cuando ha transcurrido un largo espacio de tiempo, ¿no? Y aquí hay un cambio con respecto a las otras metodologías, ¿no? Porque proponían datos
datos o hechos demostrables, para Lakatos se tratarían de expresiones de novedad fáctica, ¿no? La teoría, por ejemplo, la teoría de Bohr implica lógicamente la fórmula de Balmer para las líneas del hidrógeno como una consecuencia. Y aquí utiliza el concepto poder heurístico como un término técnico para caracterizar el poder que tiene un programa de investigación de anticipar en su crecimiento hechos que son teóricamente nuevos. Por supuesto, también podría hablar de poder explicativo. Y esto viene acompañado también de, como decía, de la refutación que se propone al interior de esa propia teoría, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que yo coloqué. Procuré prescindir de los ejemplos que como pudieron atender en la lectura, ¿no? Son variados y muy útiles para ilustrar lo que está señalando aquí Lakatos, pero tomé porque me pareció pues, sumamente sugerente con respecto a lo que está señalando del poder heurístico y, y esta acuñación del concepto de expresión de novedades fácticas, ¿no? Eh, dice que Balmer simplemente observó, aquí para B1, que las líneas del hidrógeno obedecen a la fórmula Balmer. Bohr predijo B2, que las diferencias en los niveles de energía de las diferentes órbitas del electrón del hidrógeno obedecen a la fórmula de Balmer. Ahora bien, es posible afirmar que B1 ya contiene todo el contenido puramente observacional de B2, es decir, incluidas las teorías observacionales ligadas a la cuestión técnica que aplicarían esto, ¿no? Para afirmar esto, presupone que puede existir un nivel observacional puro sin mezclar la de teoría inmune al cambio teorético. De hecho, B1 fue aceptado solo porque las teorías ópticas, químicas y de otras clases aplicadas por Balmer estaban muy corroboradas y eran aceptadas como teorías interpretativas. Tales teorías podían ser puestas en duda. Dado que el programa de Bohr había probado su poder heurístico tras un dilatado desarrollo progresivo, su mismo núcleo firme hubiera quedado corroborado y por ello cualificado como teoría interpretativa o observacional. Pero entonces B2 puede considerarse como un hecho nuevo y no como una mera reinterpretación teórica de B1, ¿no? Y sin embargo en la historia ocurre, bueno, nos dice Lakatos, en la historia ocurre que no, ¿no? Que por mucho tiempo fue descartado esta condición, ¿no? Lo cual amplifica la posición de que en efecto hay un campo de batalla, una pluralidad de teorías, no sobrepuestas una sobre la otra, sino una en la que se constituye como predominante por convención, ¿no? En muchos casos la teoría observacional que se discute, lejos de estar muy corroborada, constituye de hecho un supuesto ingenuo, inarticulado y oculto. Solo la confrontación descubre la existencia de este supuesto oculto y origina su articulación, contrastación y destrucción. Dice, por cierto, en la metodología de los programas de investigación, el significado pragmático de rechazo, es en términos de diccionario, ¿no? De rechazo de un programa, resulta absolutamente claro. Significa la decisión de dejar de trabajar con él, lo cual no implica, como decía, su descarte. Sin embargo, muchas veces las teorías observacionales forman parte de algún programa de investigación y en tales casos el procedimiento de apelación origina un conflicto entre dos programas de investigación. En tales casos un experimento crucial fundamental puede ser necesario. Por tanto, nuestras consideraciones que explican el por qué los experimentos cruciales solo han sido considerados como cruciales décadas más tarde y no como afirman los otros metodólogos que ocurren a partir de cambios paradigmáticos, ¿no? Y esto, como él observa Lakatos, ocurre así, ¿no? O sea, cambios cruciales que pueden ocurrir décadas más tarde o no necesariamente, ¿no? También pueden ocurrir que sean inmediatos, ¿no? Hay ejemplos muy significativos al final, ¿no? De la segunda parte que voy a exponer, y que no coloqué aquí, pero que sería muy interesante que se discutieran, ¿no? Porque también implican la propia refutación de lo que propone aquí Lakatos, por tanto su validez, ¿no? O sea, la conducta anómala del perihelio, por ejemplo, de Mercurio, era conocido desde hace décadas como una de las muchas dificultades no resueltas del programa de Newton, pero fue el hecho de que la teoría de Einstein la explicó mejor, lo que transformó a una anomalía vulgar en una refutación brillante del programa de investigación de Newton, ¿no? Pero eso fue años más tarde, ¿no?
Y eso es lo interesante de la historia, que demuestra que hay casos así, pero también casos contrarios. En un conocido texto de filosofía de la ciencia se nos dice que la ley o el principio de la conservación de la energía fue seriamente puesto en duda por los experimentos sobre la desintegración beta, cuyos resultados no podían ser negados. Y dos, sin embargo, la ley no fue abandonada y se supuso la existencia de una nueva entidad llamada neutrino para conseguir un acuerdo entre la ley y los datos experimentales. Tercero, la racionalidad de este supuesto es que el rechazo de la ley de conservación despojaría una gran parte de nuestro conocimiento físico de su sistemática coherencia. Pero las tres afirmaciones son erróneas, nos dice Lakatos. Es errónea porque ninguna ley puede ser seriamente puesta en duda por unos experimentos exclusivamente. Dos, es errónea porque las nuevas hipótesis científicas se crean no solo para rellenar lagunas entre los datos y la teoría, sino para predecir hechos nuevos. Y tres, es errónea porque en aquel momento parecía que únicamente el rechazo de la ley de conservación aseguraría la coherencia sistemática de nuestro conocimiento físico, ¿no? Es decir, nos encontramos frente a la desmitificación histórica de los posicionamientos metodológicos dados por la propia, por los metodólogos anteriormente señalados, ¿no? Por tanto, hay un crecimiento continuo, que a él le va a llamar también campo de batalla, como señalaba, los experimentos cruciales no existen, al menos si nos referimos a experimentos que puedan destruir instantáneamente un programa de investigación. Instantáneamente, lo cual no implica que ocurra en una coordenada espaciotemporal específica, ¿no? Mi exposición, por tanto, implica un nuevo criterio de demarcación entre ciencia madura, que consiste en programas de investigación, y ciencia inmadura, que consiste en una remendada secuencia de ensayos y errores, ¿no? Con lo cual se da una refutación y, por tanto, una validez a la pregunta de ciencia y pseudociencia, pero ya no como ciencia o pseudociencia, ¿no? Sino a partir de conceptos como ciencia madura y ciencia inmadura. La ciencia madura consiste en programas de investigación que anticipan no solo hechos nuevos, sino también, en un sentido importante, teorías auxiliares nuevas. Por ejemplo, la ciencia madura, al contrario del pedestre ensayo y error, tiene un poder heurístico. O sea, y aquí Lakatos dice: indicaré de pasada que esta demarcación entre ciencia madura e inmadura, llamé a la primera conjeturas deductivas y en las últimas ensayos y errores ingenuos. De este modo, el dogmatismo de la ciencia normal no impide el crecimiento, mientras lo combinemos con el reconocimiento popperiano de que existe una ciencia normal buena y progresiva y otra que es mala y regresiva. Y mientras mantengamos nuestra decisión de eliminar en ciertas condiciones objetivamente definidas algunos programas de investigación. En realidad, mi criterio de demarcación entre ciencia madura y inmadura puede interpretarse como una absorción popperiana de la idea de Kuhn de la normalidad como distintivo de la ciencia madura, y también refuerza mis argumentos anteriores en contra de que se consideren eminentemente científicos los enunciados muy falseables, ¿no? Por tanto, llegamos a la última parte, que son los programas de investigación Popper versus Kuhn, ¿no? Popper dice: sustituyó el problema central de la racionalidad clásica al antiguo problema de los fundamentos por el problema nuevo de crecimiento crítico y falible, y comenzó a elaborar criterios objetivos de este crecimiento. Mi concepto de programa de investigación puede concebirse como una reconstrucción objetiva perteneciente al tercer mundo del concepto sociopsicológico de paradigma de Kuhn. En primer mundo es el mundo de la materia, el segundo es el mundo de la conciencia y el tercer mundo de las proposiciones, de la verdad y de los criterios. Es el mundo del conocimiento objetivo. Aquí es donde se centra Lakatos, ¿no? Y donde se fundamenta prácticamente la propuesta de predicativa de sofisticado al falsacionismo popperiano, que todo debe verse a partir de, o explicarse a partir del mundo de las proposiciones propuestas por el conocimiento objetivo. Es decir, el eje racional que está codeterminado por las pautas, ahora sí, de los programas exteriores, que vamos a ver, que si nos da tiempo más adelante, de las investigaciones científicas, ¿no? Es decir, la principal diferencia con respecto a la versión original de Popper, dice, creo, es que, según mi punto de vista, la crítica no destruye ni debe destruir con la rapidez que imaginaba Popper. Solo la crítica constructiva, es decir, aquellos programas que tienen en su seno la heurística positiva, con la ayuda de programas de investigación rivales, pueden conseguir un éxito real, y los resultados dramáticamente espectaculares es invisible solo retrospectivamente y mediante la reconstrucción racional. Kuhn ciertamente probó que la psicología de la ciencia puede revelar verdades importantes,
pero la psicología de la ciencia no es autónoma. El crecimiento reconstruido racionalmente de la ciencia esencialmente tiene lugar en el mundo de las ideas, pero es el tercer mundo de Platón y de Popper, en el mundo del conocimiento articulado que es independiente de los sujetos que conocen. Por tanto, el programa de investigación de Popper trata de conseguir una descripción de este crecimiento científico objetivo. El programa de investigación de Kuhn parece buscar una descripción del cambio en la mente científica normal, sea individual o comunitaria. Y con esto, pues, concluimos esta primera parte y pasamos a la segunda, que señalaba, ahora sí, propiamente el desarrollo metodológico. Una vez que queda bien entendido lo que quiere dar a conocer Lakatos con respecto al falsacionismo sofisticado, pasamos a esta cuestión de la clave, el punto central de la historia de la ciencia y las reconstrucciones racionales, ¿no? Hechas en el entendido de que ahora las metodologías alfa operatorias se encuentran en el eje explicativo importante del desarrollo científico, ¿no? O de lo que puede considerarse una ciencia madura, ¿no? Y bueno, en este capítulo lo divide en dos, ¿no? Metodologías de las ciencias rivales y las reconstrucciones racionales como guías de la historia y la comparación crítica de las metodologías de la historia como contrastación de su reconstrucción racional. Bueno, en lo que tenía la primera parte, nos dice que la historia interna, así definida, es lo principal y la historia externa lo secundario. Las metodologías modernas o lógicas de la investigación solo consisten de un conjunto de reglas, posiblemente no bien articuladas y desde luego no mecánicas, para la evaluación de teorías ya propuestas y articuladas. Lo normativo aquí van a ser instrucciones para evaluar las soluciones existentes. Normativo en el sentido de que no establece solamente los estatutos científicos, ¿no? Sino normativo en el sentido lógico, ¿no? A menudo esas reglas o sistemas de evaluación sirven también como teorías acerca de la racionalidad científica, es decir, como criterios de demarcación o como definiciones de la ciencia. Y bueno, aquí lo que quiere señalar es que dentro de estas metodologías de ciencia rivales, o sea, las reconstrucciones racionales, hay 4 principales, bueno, que él ha identificado en la marcha de estas ramificaciones de posturas metodológicas. La primera es el inductivismo. Según el inductivismo, solo puede tener cabida en la ciencia aquellas proposiciones que o bien describen hechos indiscutibles o son generalizaciones inductivas infalibles a partir de aquellos. Su rigor científico es estricto. Una proposición debe ser o bien probada por los hechos o bien inferida de forma deductiva o inductiva a partir de otras proposiciones ya probadas. El inductivismo debe establecer con certeza la verdad de las proposiciones fácticas y la validez de las inferencias inductivas. La crítica inductivista es fundamentalmente escéptica y en ello radica, pues básicamente la postura irracional, ¿no? Bueno, voy a terminar con esto del inductivismo y creo que pasamos a la parte de las preguntas porque no sé si de tiempo. Dice, el historiador inductivista solo acepta 2 clases de descubrimientos científicos genuinos: las proposiciones fácticas sólidas y las generalizaciones inductivas. Estas y solo estas constituyen la espina dorsal de su historia interna. Por tanto, el inductivismo como teoría interna de la racionalidad es compatible con muchas teorías externas o empíricas complementarias relativas a la elección de los problemas. Y el inductivismo también es compatible con la teoría externa, según la cual la elección de problemas está determinada fundamentalmente por perspectivas teóricas de proposiciones metafísicas, innatas o adaptadas arbitrariamente o tradicionalmente. Bueno, dejo el espacio abierto para las preguntas, bueno, para lo que también faltaba y que podamos comentarlos. Muchas gracias, Uri, por la presentación. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser la ronda primero de quienes conforman el seminario, el núcleo, ¿no? Pensándolo en términos de Lakatos, el núcleo del seminario. Y entonces le doy la palabra al doctor en física Friel, quien es nuestro invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y para que haga un breve comentario en torno a esta parte de la lectura. Buenas tardes. Bueno, en mi caso, pues yo tengo 2 comentarios, uno, digamos, general y uno un poco más particular. Primero, el general, que pues la verdad es que es una lectura bastante interesante. Uno como
científico, como físico, pues muchas veces nos enfocamos en la parte operacional y nunca nos preocupamos por todo lo que lleva la filosofía y todo el pensamiento teórico que viene atrás de una cierta método, una cierta teoría que utilizamos en la ciencia. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues bueno, un seminario de este tipo, pues me parece bastante importante y pues bueno, ojalá que lo podamos continuar, no solamente en esta ocasión, sino pues bueno, a futuro. Eso por un lado. Y por otro, pues bueno, en mi área de especialización, se puede llamar de esa manera, pues es sobre relatividad general y pues lo mencionas en algún momento de tu exposición, pues simplemente comentar que, bueno, pensando esta área de la física en términos de lo expuesto por Lakatos, pues podemos pues mencionar ciertas características que de hecho no me gustaría terminar aquí el comentario, sino irlo expandiendo a medida que vayamos pues desarrollando las distintas sesiones. Entonces, en este caso, pues simplemente mencionar que, pues como tú comentabas, por ejemplo, la teoría de Newton, pues queda dentro del marco de relatividad general. Ahora, tú mencionabas que fue descartada, me parece. Sin embargo, creo que en este caso no sería el concepto, si es que lo estoy entendiendo bien. Más bien tendríamos que pensarlo como que fue absorbida en lo que se le mencionaste también, lo que sería el cinturón, ¿no? O sea, dentro de relatividad general, pues tendríamos los principios básicos, que podemos decir que son el de equivalencia, pero alrededor de él, pues tendríamos otro tipo de hipótesis, y dentro de ellos, pues quedaría precisamente la teoría de Newton y pues toda su gravitación, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría ir desarrollando a futuro? Pues ver cómo es que se aplica precisamente la estructura dada por Lakatos respecto a la relatividad general, en particular porque se menciona que una teoría, al encontrar una cierta anomalía, pues ya sea que eso sirve para refutarlo o tal vez para darle cierto peso a una teoría rival. Entonces, en particular, pues como voy a desarrollar posteriormente, quisiera mencionar un poco sobre lo que sería el famoso caso de la materia oscura, que bueno, se habla mucho de los aciertos de la teoría de relatividad general, como mencionaste, la anomalía del perihelio, etcétera, pero actualmente pues sí hay ciertos fenómenos que falta poder entenderlos correctamente, y uno de esos casos es, por ejemplo, la materia oscura, de la cual pues no tenemos una idea muy clara de lo que es, y entonces pues cabría la pregunta, ¿se trata de una anomalía a la que podemos agrupar dentro de la teoría simplemente con modificando alguna de las hipótesis o algo así, o se trata de pues un resultado que daría cierto peso hacia una teoría o hacia otra? Entonces, bueno, eso es algo que posteriormente pues me gustaría ir desarrollando conforme vayamos exponiendo esto. Perfecto, estimado Priel, muchas gracias. De hecho, creo que me parece que hay, digamos, correlación entre lo que tú bueno, lo que expuso ahorita nuestro estimado Uri y lo que tú comentaste, ¿no? Lakatos no está colocando como el descarte como un ejercicio de ablación, sino más bien de integración, como tú bien dices, ¿no? Absorción, pero de una forma indirecta, ¿no? Muy Sí. bien, muy bien. Perfecto, estimados. Pues también le damos la palabra a nuestro estimado Yael, que también es doctor en el departamento de la UNAM, en el departamento de física de la UNAM y del IPN. Entonces, no sé si nos puede aquí apoyar con algún comentario. Sí, bueno, hola. Pues me parece bastante interesante, ¿no? Yo quisiera resaltar algunos puntos. Me parece atinada la forma en la que Lakatos le da solución al problema, ¿no? El hecho de admitir que la ciencia no solamente es una teoría aislada, porque es lo que decían, bueno, lo que se pensaba, ¿no?
que pues, se podía estudiar una teoría aislada y se podía decir si era científica o no científica, ¿no? Pero el hecho de reconocer que las teorías científicas son el producto de una evolución, ¿no? Que es el producto de una acumulación de conocimiento, me parece bastante atinado, ¿no? Entonces, cuando ya se ve la perspectiva, desde esa perspectiva, ¿no? Que el conocimiento, bueno, que el conocimiento no es acumulativo y que finalmente esa acumulación de conocimiento se puede dar un juicio de valor de decir es científico o no es científico, ¿no? Pues me parece una de las mayores contribuciones que se puede encontrar en esta lectura, ¿no? En ese sentido, ¿no? También tenemos, o sea, con lo que, con lo que me quedo también de esta parte es una reflexión que también hace Lakatos con respecto a las actitudes que tenemos las personas que hacemos ciencia, ¿no? Muchas veces nos volcamos nosotros mismos a hacer juicios apresurados, ¿no? Acerca de algunas anomalías. Entonces, Lakatos pone algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Bohr, ¿no? El hecho de que en los inicios de la física cuántica, ¿no? Se aceptara, pues, digamos, con una relativa facilidad, ¿no? La naturaleza de la luz, ¿no? La naturaleza cuántica, que de cierta manera, ¿no? Reformaba la teoría ya existente de la luz que era propuesta por Maxwell. Entonces, yo creo que hace esta crítica, ¿no? En el sentido de que los científicos también muchas veces somos o tenemos actitudes, ¿no? Que deberíamos de replantearla. Otra de las cosas, pues, es precisamente, ¿no? El caso, ¿no? De la anomalía en el perihelio de Mercurio, ¿no? En vez de nosotros, a lo mejor, criticar la propia teoría newtoniana, ¿no? Lo que hicimos fue, no, es que a priori, ¿no? Decimos que la teoría tiene que estar bien, ¿no? Y entonces las observaciones son las que están mal, ¿no? Entonces, afortunadamente esto resultó después, ¿no? En una teoría nueva, ¿no? Dada por Einstein, en donde ya se explicaba mayores fenómenos, ¿no? Pero también, de cierta manera, no podemos juzgar a las personas, por ejemplo, del siglo XIX, porque realmente la teoría de Newton daba excelentes resultados. Unos años antes ya se había predicho, por ejemplo, con la misma teoría de Newton, se predijo la existencia de un planeta, en este caso el planeta de Neptuno, ¿no? Entonces, y se predijo con bastante exactitud. Entonces, yo me imagino a científicos del siglo XIX diciendo, no, pues es que tu teoría, ¿no? Está mal, ¿no? Por una anomalía siempre es difícil, ¿no? O sea, te pones ante el juicio, ¿no? De la comunidad científica muchas veces de expresar un juicio de ese tamaño, ¿no? Entonces, me parece también en ese sentido tomar en cuenta la parte humana, ¿no? De decir, bueno, la intuición me dice muchas veces, ¿no? Que esto tiene que estar bien, ¿no? Pero la solución que propone Lakatos, ¿no? Me parece bastante acertada, ¿no? De decir, ok, a priori no debemos de refutar una teoría solamente porque existen ciertos acontecimientos, ciertas anomalías, ¿no? Que la refutan, sino más bien, ¿no? Verla como un todo, ¿no? La evolución misma, ¿no? De una teoría, pues es lo que le da el carácter científico, ¿no? En ese sentido, también puedo poner un ejemplo, ¿no? El modelo heliocentrista, ¿no? Este modelo en el que decía que el Sol estaba en el centro del universo. Entonces, de cierta manera, ¿no? Las personas que observaban el cielo decían, bueno, los planetas se mueven en la bóveda celeste de cierta forma, ¿no? Y la descripción, ¿no? De la manera en cómo se mueven esos objetos en la bóveda celeste, pues finalmente les daba predicciones acertadas, ¿no? O sea, ese modelo matemático daba la posición de los planetas. Era un modelo complicadísimo, ¿no? Porque tenían que poner la posición de los planetas en epiciclos, dentro de epiciclos, ¿no? Y era muy complicado, pero al final del día sí predecía cosas nuevas, ¿no? Después vino Copérnico, ¿no? Y dijo, no, es que, más bien, vino Copérnico y dijo, el Sol es el centro del universo, no la Tierra, ¿no? Entonces,
se hizo, ¿no? Una modificación a la teoría, pero eso no demerita, ¿no? Las ideas que los antiguos tuvieron, el decir, es que la Tierra es el centro del universo y yo voy a describir el movimiento de los planetas, ¿no? Yo creo, ¿no? Que esa teoría sigue siendo científica, ¿no? Simplemente que lo veía desde otro punto de vista diferente, ¿no? Y la teoría de Copérnico, pues, vino a modificar esto, ¿no? Pero es parte finalmente de la historia de la ciencia. Entonces, es lo que yo rescataría de esta lectura, ¿no? Y así como de estos, hay muchos ejemplos en la ciencia, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias, estimado Joel, también muy interesantes reflexiones. Yo solamente en torno a la lectura que es sugerente en demasía, no solamente eso, y la exposición que hizo Uri, me voy con 4 puntos muy interesantes. Primero, algo que Uri mencionó y que yo también, cuando hice la lectura, estaba pensando en ello, esta correlación precisamente con el materialismo filosófico, ¿no? De bueno, hay 2 posicionamientos interesantes, el concepto de regresión y progresión, que pues bueno, lo llama regresos y progresos nociológicos, ¿no? Que me parece también fundamental. Y el otro aspecto, la heurística positiva y la heurística negativa, es precisamente la pars construis y la pars dentris de bueno, ¿no? En la categoría de, en su teoría sobre el cierre categorial, ¿no? Precisamente, me parece interesante, digamos, estas similitudes. Obviamente, la constitución teórica de la Catos no tiene nada que ver con bueno, ¿no? Pero sí hay puntos nodales que podemos reconocer que nos permiten también vislumbrar de una forma interesante los procesos de consolidación ociológica en campos científicos, ¿no? Eso me gustaría ponerlo en la mesa. El tercer punto, que me parece también fundamental, es este aspecto que es tocado en la primera parte de una forma un poco limitada, ¿no? Tal vez por el espacio del libro, pero que me parece fundamental el peso que le da la Catos al proceso histórico, pero se lo da de una forma muy interesante, desde una vertiente y desde un campo de conocimiento específico del nodo histórico, que sería el historiográfico, ¿no? Y creo que ahí es importante porque uno está revisando el trabajo de la Catos y no es baladí que él utilice la palabra historiografía y no historia, porque en la historiografía precisamente se da la comprensión interna y externa que él manifiesta, ¿no? Es decir, no son una serie y una secuencia de datos articulados temporalmente, ¿no? Como una línea temporal, sino más bien la comprensión y la progresión de la ciencia implica el desarrollo en el sentido histórico más profundo, ¿no? En su historicidad más compleja, y por eso también está en correlación con su postura policausal o polisémica, ¿no? O politeórica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque él comprende que la articulación y los desarrollos científicos están trastocados por tantos niveles categoriales y operacionales, y categoriales en el sentido de Gustavo Bueno, ¿no? Y que permiten la consolidación y la comprensión del campo científico. Y por último, y para finalizar este segundo bloque y ya para abrir la ronda de reflexión entre los asistentes, es precisamente el gran problema que articula la Catos, en tanto la posibilidad de que un elemento fáctico sea articulado a través de la experiencia y a través de esto se consolide, digamos, una confrontación a una teoría o al cinturón que permite mantener la cohesión del núcleo científico. A saber, algo muy importante que también se propone desde el materialismo filosófico, el concepto de apotético y paratético, ¿no? Que viene de apo y theorein, ¿no? Que literalmente significa conocer desde procesos distales, y paratético, que viene de para, junto, y theorein, ¿no? Es decir, conocer a través de elementos conjuntivos espaciotemporales, ¿no? Y precisamente operar y manipular entidades macroespaciales o microespaciales es
muy interesante porque no estamos precisamente experimentando esos elementos, ¿no? O esos objetos de estudio, pero sí hay una correlación primero a través del instrumento apotética y a través de ese instrumento paratética, ¿no? Es decir, son desdoblamientos de posibilidades de conocimiento que podría, a través del falsacionismo ingenuo, podría pensarse que el instrumento nos está permitiendo conocer experimentalmente esos procesos físicos, químicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y lo que dice Lakatos es importante, ¿no? Es decir, ojo, que nosotros experimentemos a través de un instrumento no implica la comprensión en ese sentido de una forma experiencial en los campos nosológicos en los cuales nos estamos desenvolviendo. Y bueno, sería eso. Y ahora que ya cerramos este segundo bloque, pues abrimos la ronda de reflexiones, comentarios o lo que ustedes vengan a bien a decir en este pequeño espacio. No sé si alguien quiere comentar algo. Dejamos abierto